Buenas tardes, jóvenes. Empezamos en minutitos. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad, jóvenes? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar con el ejemplo número 2, ¿ya? En la anterior clase ya habíamos visto el día de ayer eh, la prueba de una hipótesis, pero para una media, para una prueba de medias para muestras relacionadas, ¿no? O sea, hemos interactuado con dos variables. ¿No ven? También habíamos visto un poco de lo que es la parte teórica, ¿no? Sobre la hipótesis nula y la hipótesis del investigador. Ok, perdón, habíamos hecho prueba de medias para muestras independientes. Ahora vamos a hacer una prueba para medias de una muestra, ¿ya? Es parecido al ejemplo que hemos realizado la anterior semana. Miren, acá está el enunciado, lo voy a pasar acá, y dice, ¿no? Además, dice, todos los trabajadores reclaman, dice, ¿no? Que el salario promedio de la empresa es inferior al salario del mercado, que ronda los 3.000 bolivianos para empresas similares. Entonces, jóvenes, haciendo un poquito de contexto y de análisis, podemos ver acá que los empleados indican por qué nos están pagando poquito. Si en las empresas parecidas a esta están pagando más y a nosotros nos están pagando menos. En allá les pagan en promedio 3.000 bolivianos, dicen, ¿no? Y en aquí nos están pagando menos. Podríamos colocar 2.500, pero he preferido colocar 3.000 para que podamos ver la diferencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, jóvenes? Es, primeramente, abrir nuestro SPS. Aquí está, ¿no? Voy a cerrar esta página. Aquí tengo mi ventana del SPS y voy a abrir la base de datos. ¿Dónde están todos estos datos, no? Entonces vamos a abrir datos y... Perdón. Aquí vamos a cambiar. Sí, no. Perdón, chicos, perdón. Tengo un problemita con el SPS. Lo vamos a abrir nuevamente. Ahí está el 26. Mil disculpas, se cerró. Ahora sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, es... aquí tengo, ¿no? Este es mi archivo. Voy a clicar en abrir. Ahí están mis datos. Bien. Tengo, jóvenes, que preguntarme, primeramente, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, haciendo el análisis que les comentaba, acá, primeramente tengo que ver si el promedio de nuestra empresa es mayor, menor o igual que el promedio de salarios de la otra empresa que es parecida a esta, ¿no? Entonces, leyendo el enunciado, ya me doy cuenta qué es lo que tengo que hacer más o menos. Me voy a crear acá una ventanita. Vamos a trabajar en la anterior, ¿no? La anterior que estábamos haciendo. Ejemplos aquí. Bien. Ahora sí, vamos a duplicar esta diapositiva. Y aquí, ¿no? Vamos a hacer el segundo planteamiento.
Aquí vamos a colocar planteamiento, ejemplo 2, vamos a colocar, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería, jóvenes, el planteamiento de mi hipótesis, de la hipótesis del investigador con relación al problema o al enunciado que tenemos? Todos reclaman que el salario promedio de la empresa es inferior al salario del mercado, que ronda los 3.000 bolivianos para empresas similares. ¿Cuál sería, jóvenes? A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo podemos plantear la hipótesis del investigador? Licenciado, yo creo que sería el salario promedio de la empresa es inferior al salario del mercado, que ronda los tres mil dólares para empresas similares. Ah, ya. Bueno, 3.000 bolivianos. ¿Qué vas a cambiar? Perfecto, muy bien. Esa es la correcta, ¿no? Vamos a escribir aquí. El salario promedio pagado por la empresa es, es menor. A ver, aquí tenemos que indicar eso, ¿no? El salario promedio pagado por la empresa es menor que el salario pagado por, a ver, vamos a leer aquí, por empresas similares. Así sería, ¿no? ¿Cuánto era esto? 3.000 bolivianos. Voy a colocar bolivianos, 3.000. Perfecto, ahí está. Esta sería, jóvenes, nuestra hipótesis, ¿no? Y aquí están nuestros, si quieren llamarle nuestros, perdón, nuestras palabras clave, ¿no? El salario promedio es menor que el salario pagado por las empresas, que es 3.000 bolivianos. Este dato nos va a servir ¿para qué? Para poder comparar también, ¿no? ¿Y cuál sería la hipótesis nula? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién no ha participado? ¿Nadie? Ya, a ver, vamos a escoger una persona entonces. A ver, el último. Giovanna Neri Alarcón Champán. Quiero. ¿Sí? ¿Cuál sería el planteamiento de la hipótesis nula? Estudios de movilidad, por favor. ¿Qué pasó? Ya, ok. Vamos a preguntar a otra persona entonces, a ver, para que participe igual. Jessica Tinta. Jessica, ¿estás ahí? Ok. Sí, buenas tardes, señor. Buenas tardes, Jessica. Dime, ¿cuál sería el planteamiento de la hipótesis nula? El doctor entra tarde a su clase. Ya. Chicos, ahora sí que me están decepcionando. Licenciado, Sí. Dice, A ver, te escucho. dice Hola, hola. el licenciado sería el salario promedio pagado por empresas es igual que el salario
pagado por empresas similares y 3.000 bolivianos, algo así. Exactamente. Esa es el planteamiento de nuestra hipótesis nula, que va casi al contrario, podría decir, ¿no? O podríamos decir también que es el complemento, ¿no? De nuestra hipótesis planteada por el investigador. Entonces, si yo estoy planteando que el salario promedio pagado por la empresa es menor de 3.000 que pagan las otras empresas, mi hipótesis nula va a indicar que el salario promedio es igual, ¿no ve?, al de la otra empresa. Muy bien. Entonces quedaría así el planteamiento. Esto es importante. Si no planteamos bien un problema, no vamos a poder encontrar, o mejor dicho, probar esta hipótesis. ¿Listo? Entonces tengo aquí mi hipótesis 1, mi hipótesis nula y la hipótesis del investigador, ¿no? Y quedaría de esta manera. Ahora lo mismo tengo que llevarlo, pero al SPS, ¿no? Ya no tengo que hacer cálculos y ya no estar con mi calculadora, porque esto ya me lo hace el análisis directamente. Entonces lo primero que voy a hacer es abrir mi archivo con todos mis datos. Aquí tengo 15 datos. En la anterior clase ya hemos indicado que hemos incluido el salario actual y el salario inicial. Ahora voy a trabajar con el salario actual, ¿no? Y quiero saber el promedio también. Entonces lo que voy a hacer es irme a análisis. Nos vamos a ir a comparar medias. Y luego vamos a utilizar esta opción, que es la prueba T para una muestra, ¿no? ¿Cuál sería nuestra muestra, jóvenes? A ver, ustedes díganme. Ahí está. ¿Cuál sería la muestra con la que vamos a comparar? El salario de la empresa promedio de 3.000, Inge. Sí, perfecto, muy bien. Muy bien, entonces primeramente voy a escoger qué variable voy a analizar. ¿Qué variable voy a analizar, jóvenes? El género, la edad, el salario. El salario. Muy bien. Entonces voy a utilizar el salario actual o el inicial. El actual. El actual, ¿no? Exacto, porque están diciendo ya no nos están pagando bien. Entonces voy a colocar aquí el salario actual. Voy a analizar esta variable. Y miren, acá tengo un valor de prueba. Este valor, jóvenes, de prueba, si quieren, va a ser mi promedio, ¿ya? Aquí está. El promedio del salario pagado por empresas similares. O sea, todo esto lo voy a comparar con este promedio de 3.000 bolivianos. ¿Listo? Si lo dejo en cero, va a ser la comparación con cero. Entonces, no nos va a dar un dato correcto. Tengo que colocar aquí con 3.000. La anterior vez habíamos trabajado con la talla y habíamos colocado el valor de prueba 1.61, creo, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, de la misma manera ahora. Voy a colocar 3.000 y luego vamos a colocar simplemente aceptar. Y ahí está ya el análisis. Bien. Aquí está nuestros resultados. Y dice, ¿cuántos datos tenemos? 15 datos. La media del salario actual había sido, ¿cuánto había sido? Ahí está. 2.280. Si nos damos cuenta, 2.280 es pues mucho menor ¿a cuánto? A 3.000. ¿Sí o no? La diferencia casi es de 720 bolivianos. Eso es más o menos como el 25% menos de 3.000. ¿Ya?
Entonces, a simple vista podemos decir que sí se está pagando mucho menos. Ahora tenemos acá la prueba que se ha hecho, la prueba para una muestra, ¿no? Utilizando la prueba T. Bien, para utilizar la prueba T, aquí tenemos los grados de libertad, 14, que es simplemente n-1. Y aquí tenemos nuestro P, ¿no? La probabilidad de qué? De aceptación, si quieren, ¿no? O, perdón, de rechazo. Miren acá. En mi significancia bilateral, ¿qué dato tengo? 0. Ahora díganme, 0 es menor que 0.05. Sí, sí es menor. Sí, Es menor. Entonces, si es menor a 0,5, ¿qué dice? Se acepta la hipótesis del investigador. investigador. Exactamente. Entonces, puedo indicar de que el salario promedio pagado por la empresa es menor que el salario pagado por empresas similares. O sea, sí, efectivamente, están pagando mucho, mucho menos, ¿no? Entonces vamos a duplicar acá y vamos a escribir acá también esta parte, ¿no? Duplicamos. Ahí está. Los resultados lo voy a borrar y voy a colocar este. Y voy a colocar acá una captura. Y vamos a pegar aquí los datos que hemos obtenido en el SPS. Y vamos a analizar la significancia bilateral. Bien, entonces podemos indicar y podemos escribir acá que efectivamente se acepta la hipótesis del investigador, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí la interpretación. Utilizando el criterio del valor P y dado que el valor entregado por el software SPSS es de 0,000, se puede asumir que el investigador tiene la razón al afirmar que la empresa paga un salario menor o más bajo, si quieren, que el promedio de una empresa similar. Ahí está. Vamos a colocar aquí, es menor, vamos a colocar. Ahí está. ¿Qué les parece, jóvenes? Entonces aquí tenemos, es menor, sí, entonces se acepta la hipótesis del investigador. Si fuera mayor, se rechaza la hipótesis del investigador y se acepta la hipótesis nula. Bien, todavía tenemos tiempo para el último ejercicio. Miren, ya se nos ha hecho un poquito más fácil el análisis. Y aquí tenemos el número 3.
Y dice, ¿no? Finalmente, dice, todos concuerdan que en los últimos años el salario no ha aumentado. Qué tremendo, ¿no? No ha aumentado en promedio de manera considerable, por lo que piden que se reajuste a todos los trabajadores su nivel de renta, ¿no? O su salario. ¿Qué me está queriendo decir? Los trabajadores están indicando lo siguiente, no nos han aumentado en estos años, no nos han aumentado nada, dice. Entonces tenemos que plantear ahora nosotros una nueva hipótesis, ¿no? Y tenemos que hacer una comparación entre dos variables. ¿Qué variables en aquí intervendrían, jóvenes? Miren, dice, finalmente todos concuerdan que en los últimos años el salario no ha aumentado en promedio de manera considerable, por lo que piden que se reajuste a todos los trabajadores su nivel de renta. Primeramente, ¿qué variables intervendrán para saber si ha aumentado o no ha aumentado? Sería la variable años, las gestiones y el salario, licenciado, el monto. Variable año, ya. Y también el salario. Bien, vamos a ver entonces nuestro SPS si tenemos esos datos. Tenemos años acá. Tenemos edad, pero no es fecha de ingreso. Lo que tenemos es salario actual y salario inicial. ¿Nos sirve eso, Naira? Creo que sí, porque dice finalmente el salario no ha aumentado y sería como una comparación entre el salario inicial y el salario actual. Exactamente. Entonces, estas dos variables están relacionadas, ¿sí o no? A ver, les voy a preguntar a alguien. Rocío, ¿estás ahí, Rocío? Sí, sí, licenciado. Rocío, ¿tú qué dices? Para saber el salario, si ha aumentado o no ha aumentado, estas dos variables me sirven. Sí, sí, licenciado. Ya. Ahora dime, ¿estas dos variables están relacionadas entre sí? Bueno, yo creo que si he entendido bien, es sí. Sí, están relacionadas, ¿no? Porque este salario inicial le pertenece a una persona X y se puede ver que a simple vista que sí ha aumentado. ¿En cuánto ha aumentado? En 200 bolivianos, ¿no ve? Entonces sí hay una relación entre la primera y la segunda. Es diferente indicar, ¿no? Que la variable edad, por ejemplo, 18, tenga una relación con el salario inicial, por ejemplo, ¿no ve? Una persona de 18, una persona de 27 años, cuando ingresa a la empresa, miren, 27 gana 2,000, el básico. De 18, 2,000. Entonces no hay una relación entre edad y salario inicial, pero sí hay una relación entre salario inicial y un salario actual. Ahora, ¿por qué estamos haciendo este análisis? Estamos haciendo este análisis porque vamos a utilizar otra herramienta, ¿ya? En el mismo análisis. Por ejemplo, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a analizar. Vamos a comparar las medias, porque sí, el promedio del salario inicial lo vamos a comparar con el promedio del salario actual. Pero ya no tengo aquí un dato para hacer la comparación.
¿no? Como lo hacía en el anterior ejemplo, 3.000. O aquí para datos independientes, ¿no? Cuando decía cuántos eran varones y cuántos eran mujeres. Entonces voy a tener que buscar otra que se me ajuste. Y esta acá, ¿no? Pruébate para muestras relacionadas, porque hay una relación. Entonces, miren qué interesante. Ya hemos visto la primera, hemos visto la segunda y estamos viendo ahora una tercera. Y cuando hay más variables, jóvenes, un análisis multivarial, miren, en aquí se trabaja con el ANOVA. ¿Listo? Que eso lo van a estar, bueno, les voy a dejar de investigación a ustedes. Bien, entonces vamos a trabajar acá. Pruébate para muestras relacionadas. Pero antes tengo que realizar mi planteamiento. ¿Lo ve? Entonces, vamos a copiar estas tres aquí. Control V. Planteamiento, ejemplo número 3. Ya ver, ¿cuál sería el planteamiento, jóvenes? Ahí vamos a escoger a otro estudiante. Los últimos. Karina Quispe. ¿Cuál sería el planteamiento de mi hipótesis? Mi H sub 1. H1. A ver, vamos a preguntar a Noemí Machaca. ¿Sería el mismo ejemplo, licenciado? A ver, sí, con el mismo ejemplo. En acá hemos dicho en el enunciado lo siguiente, ¿no? Finalmente, todos concuerdan que en los últimos años el salario no ha aumentado en promedio de manera considerable, por lo que piden que se reajuste a todos los trabajadores. Queremos saber si ha aumentado o no ha aumentado el salario. Bueno, en este caso sería licenciado que no. Que no. No, pero el planteamiento, ¿cómo hacemos el planteamiento? Ah, ya. Perdón. A ver, chicos, a ver, hasta para hacer un pedido o algo, tenemos que saber estadística. El salario, Medio, doctor, el salario promedio y el salario de la empresa. ya estamos ahí. Entonces podemos indicar el salario promedio actual, vamos a colocar, ¿no ve? Lo que están ganando actualmente. ¿Qué más, chicos? El salario promedio actual de la empresa. Ya pues, chicos, el tiempo se va a acabar. ¿Es mayor? ¿Es menor? ¿Cuál de los dos? ¿Es El menor? yo creo. No, pues, Es mayor. Es mayor, exacto. Porque en aquí están diciendo, ¿no ve? No ha aumentado, dice, ¿no ve? Pero lo que nosotros queremos saber, si es que es mayor, ¿no? Para que mi P sea mayor al 0,05. Entonces aquí vamos a colocar mayor, ¿ya? El salario promedio actual de la empresa es mayor al salario ¿cómo sería acá? Inicial. Muy bien. Belleza, sí, Inicial. exactamente, estás en lo correcto. Entonces, mi hipótesis va a ser la siguiente, ¿no ven? Siempre tiene que estar la hipótesis de una manera proactiva, propositiva, ¿no? El salario promedio actual de la empresa
es mayor al salario inicial. Y mi hipótesis nula, ¿cuál sería? Aquí estoy indicando el salario promedio actual es mayor al salario inicial, o sea que se les ha aumentado. ¿Cuál sería mi hipótesis nula? Es igual. El salario promedio actual de la empresa es igual al salario Exacto, inicial. exacto. ¿Eso qué significa? Que no ha aumentado, ¿no ve? Sí. Muy bien, jóvenes. Todavía hay esperanzas, chicos. Entonces aquí es igual. Aquí es. Ahí está. Listo. Vamos a cambiar esto. Perfecto. Ahí ya lo tenemos. Sigue moviéndose esto. Este sería mi planteamiento. El salario promedio actual de la empresa es igual al salario inicial, mi hipótesis nula, y la hipótesis que estamos proponiendo nosotros es la siguiente, que el salario promedio actual de la empresa es mayor al salario inicial. Así que ahora vamos al SPS antes de que se nos acabe el tiempo, y lo que vamos a hacer es analizar, comparar medias, y ¿cuál de estas opciones voy a utilizar, jóvenes? Prueba T para nuestras relaciones. Relacionadas. Relacionadas, perdón. Perdón. Exactamente, porque hay una relación entre ambas. Entonces me voy acá y miren, variable 1 y variable 1 y variable 2. Voy a hacer un análisis de esas dos variables. ¿Listo? Y voy a colocar primeramente mi variable, aquí está, a ver, inicial o actual. Primeramente voy a colocar aquí la inicial. ¿Listo? Como variable 1. Y la variable 2 va a ser el salario actual, ¿no ve? Entonces, primero inicial y luego actual. Este va a ser mi primer par, ¿listo? ¿Tengo otro par más que analizar? No, solamente estas dos variables, porque están relacionadas. Es mi primer par de variables relacionadas y la única. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Como veo que hay dos variables que están relacionadas, salario inicial, el salario con el que ha empezado un empleado, y el salario actual, el salario que se le está pagando actualmente, veo que hay una relación, entonces tengo que utilizar un análisis comparativo de medias de prueba T para muestras relacionadas, porque hay una relación. ¿Listo? Entonces las otras ya hemos visto para cada uno de estos casos cómo usamos. Y hago un clic acá. Miren, se genera una ventana y en esta parte, miren, hay una variable 1 y una variable 2 como columnas. Y es mi primer par. O sea, vamos a analizar por pares las variables. ¿Listo? Entonces, yo tengo, les decía, dos variables, el salario inicial y el salario actual. Entonces, voy a colocar en la variable 1, primeramente, el salario inicial. Ahí está. Y en la variable 2, miren, automáticamente ya se ha pasado acá. Voy a colocar el salario. Uy, ay, aquí hemos fallado, ¿no? Ahora sí. Vamos a colocar en la variable 1, les decía, el salario inicial. Aquí está el salario inicial. Y en la variable 2 vamos a colocar el salario actual. Uy, aquí está. El salario actual. Entonces marco el salario actual y coloco en la variable 2. ¿Listo? Entonces ya tengo aquí el salario inicial y el salario actual en un par. Y lo único que voy a hacer ahora es aceptar. Y ya se me genera, jóvenes, una prueba para muestras emparejadas.
¿Listo? Y tengo, miren acá, mi significancia bilateral en 0. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que esté en 0. Que se acepta o se rechaza la hipótesis del investigador. Se acepta la hipótesis del investigador, Exacto. que es cero. Exactamente, jóvenes. Muy bien, y ya nos hemos empezado a dar cuenta, ¿no? Vamos a hacer acá entonces una captura de la pantalla. Ahí está. Vamos a borrar esto, vamos a colocar acá los resultados que hemos obtenido. Ahí está. Vamos a colocar aquí al frente. Ahí está. Y vamos a escribir entonces nuestra interpretación. A ver, utilizando el criterio del valor P, vamos a borrar esto. Vamos a escribir, ¿no? De acuerdo al análisis del valor P, aquí voy a colocar entre paréntesis significancia bilateral. Ahí está. Podemos indicar, podemos determinar que en promedio el salario actual de la empresa sí es estadísticamente mayor que el salario promedio que se pagaba inicialmente. ¿Qué más podemos indicar? Debido a que el valor P es igual a 0,00 menor, con 2 décimas estamos trabajando, ¿no? 0,05, el 5%. Por lo que se debe aceptar la hipótesis H1, ¿no? El investigador. Listo. Más clarito, agua. ¿Cuál era la hipótesis 1? El salario promedio actual de la empresa es mayor al salario inicial, ¿no? Y lo podemos ver en acá. Tenemos aquí la media. 253. Bueno, esto es la diferencia, ¿no? Diferencias emparejadas. Se ha hecho una diferencia. Súper bien. Aquí podemos ver fácilmente, ¿no? El salario inicial y el salario final, actual. El salario inicial en promedio era 2.026 bolivianos y el salario actual en promedio es 2.280. Quiere decir que del salario inicial al salario actual sí ha habido un aumento, ¿no ven? Y se puede verificar acá. Quien acá nos está indicando de que debemos de aceptar la hipótesis del investigador, porque la significancia bilateral o P es menor a 0,0
0,5. Nada más, jóvenes. Súper. No sé si hay alguna consulta. ¿Hay consultitas? ¿Preguntas? Hablen ahora, chicos. Buenas tardes. Entonces, esa práctica que dijo que era creo que para las 15:15 de hoy. Así en PowerPoint nomás había que sacarle una captura y mandarle. Bueno, no, las anteriores prácticas simplemente ustedes tenían que hacer tenían que mandarme el archivo, ¿no ve? Archivo, guardar, y ese archivito me lo tenían que mandar, nada más. Sí, pero eso es Aquí, este lo que archivo, directamente a la nube se sube, como este, Google ¿no? Drive y no como así. Pero en Classroom solo aparece como en Google Drive o como un acceso directo lo manda y Ahí, ¿no? no así para dar lectura. Entonces yo le sacado una foto nomás y le he subido. No, el archivo me tienes que mandar. Es que no quieren. El archivo me tienen que mandar, jóvenes, y bueno, ustedes no se preocupen. Si ustedes lo suben al Classroom, yo lo descargo el archivo y después recién lo abro con el programa. Entonces no sufre ningún tipo de modificación, no. Tal cual ustedes me mandan, tal cual se abren acá y puedo visualizar. ¿Ya? Ahora para los siguientes ejercicios, seguramente yo les voy a mandar enunciados como este, ¿no? Ahí está. 3 ejemplos. Y ustedes en Word, si quieren, me van a mandar con esta estructura. ¿No ve? Primeramente, planteamiento, ejercicio 1. Ahí está. El resultado que han obtenido con el SPS. Y luego me van a traer la interpretación. Listo. Planteamiento, ejemplo 2. Los resultados, captura, interpretación. En Word me lo van a hacer eso. Pero eso para más adelante. ¿Listo?